Todavía permanece ese momento tan trágico pasado en mi vida que yo no se lo desearía a nadie. ¿Qué fue realmente el motivo tan perverso y tan lleno de maldad en hacerme esa parte? Tenía como una cajita como de enfermero y veo inmediatamente la aguja. Le pidió a ella que me auxiliara y ella con toda la potestad dijo, no, déjenlo, que eso es así. Esa orden de arresto tenía varios meses. Y ahora el expediente lo tiene el titular, el señor Milcíades. Nos quitaron los celulares a todos y me dicen que él acostumbra a esa práctica. Tenemos indicios de que la señora Nancy estaba distrayendo fondos de la empresa. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Dando continuidad a nuestro compromiso social, recibimos al ingeniero Juan Francisco López Yapor, acompañado de su abogado Héctor Quiñones. Ustedes recordarán que hace aproximadamente poco más de 3 meses en esta plataforma presentamos el caso de una situación que se presentó con su esposa, en donde a él le inyectaron una sustancia, se lo llevaron a una clínica por 3 días y donde se quería iniciar una repartición de bienes alegando que él tenía problemas mentales. Ahora justamente se da a conocer una medida de coerción en la que se le impone a la señora prisión domiciliaria y tenemos otros detalles. Ingeniero, reitero, lamentando la situación, pero le damos la oportunidad de que usted pueda refrescar cómo ocurrieron los hechos y que su abogado también explique la parte legal. Muy buenas tardes a todos los televidentes y espectadores de este magnífico programa. Estoy aquí para explicar la situación y cómo va el caso. Para el público, cuando vea que él se detenga, es porque tiene secuelas todavía de aquel momento en el que varios hombres se metieron en un negocio que tiene con su esposa y entonces, producto de ello, ha tenido que ir a buscar asistencia, pues, psicológica. Entonces, ingeniero, de ese momento, que usted pudiera recordar a la audiencia de lo que pasó, cómo se ve ahora, porque en ese instante, cuando usted llegó aquí, recién había pasado, salido de la clínica y sus familiares lo habían rescatado. Explíquele al público en qué consistió su denuncia. La denuncia consistió en que la que era mi esposa fue que mantuvo todo el entramado de llevarme de una manera involuntaria y a la fuerza hacia un centro psiquiátrico. ¿Cómo se llama el centro psiquiátrico? El Para que centro quede claro. psiquiátrico se llama el Centro Renova. Renova. Allí entraron 2 hombres a su oficina. 3. Y le hicieron creer como que estaban buscando un servicio. Perfecto. Recuerde esa parte, por favor. Sí. Yo estaba en mi oficina en horas de la tarde, vamos a decir, de eso de las 5:15. Entonces se acercaron 3 personas preguntando por mi nombre y por los productos que yo vendo. Entonces yo procedí con mi poco de suspicacia, procedí a entrarlo. Inmediatamente ellos entraron. Volví a repetir que querían del servicio mío, de que si querían alguna cotización o algo. Y ahí mismo se abalanzaron contra mí, golpeándome, abajándome duro, agrediéndome y tirado en el suelo. Entonces ahí fue que le aplicaron una sustancia que lo adormeció. Inmediatamente, más o menos yo pude ver que él tenía como una cajita como de enfermero y veo inmediatamente la aguja en el revolute con ellos forcejeando y esto y hablando y voceando que me ayudaran, me van a borrar la memoria y veo que saca la aguja y entonces él me inyecta en la parte de atrás. En ese momento, ingeniero, su esposa se encontraba, la que era su esposa, se encontraba en la oficina. Sí, perfecto. ¿Qué hizo ella? Ella salió a defenderlo a usted, ella salió a auxiliarlo. ¿Qué hizo ella en ese instante? Perfectamente. Ella se quedó en la oficina y sin embargo había uno de los que había un colaborador, un auxiliar de contabilidad, que le pidió a ella que me auxiliara y ella con toda la potestad dijo, no, déjenlo, que eso es así, déjenlo, que eso es así.
y duró todo el rato en lo que me estaban forcejeando en la oficina. En la oficina. O sea que ni sus empleados pudieron intervenir, ni ella tampoco, pues lo rescató. Quiñones, háblame de la parte legal. ¿Qué ocurrió? Porque la señora detalla el Ministerio Público que tenía 3 meses donde se le estaba buscando conocer pues una medida de coerción y donde se declaró en rebeldía. Sí, realmente tan pronto rescatamos, yo fui partícipe también de ese rescate donde sacamos al señor Francisco López Yapor de la clínica de psiquiatría Renove, cosa que fue bastante tortuosa porque no querían dejarlo ir, a pesar de sus familiares ir con toda la autoridad, policía, 911, tratamos, al final nos lo llevamos a la fuerza y inmediatamente procedimos a interponer una querella formal, porque el hecho es bastante grave. Y después que interpusimos esa querella, el Ministerio Público inició un sinnúmero de investigaciones. El Ministerio Público además solicitó entrevistas con los testigos presenciales, tanto una arquitecta que era empleada y el auxiliar de contabilidad. Nosotros en nuestra querella le solicitamos un sinnúmero de diligencia probatoria a los fines de esclarecer los hechos y los involucrados. Nosotros nos querellamos en contra de la señora, en contra de la doctora Quero, que fue partícipe de este hecho, y en contra de la clínica Renove. Luego de interponer esa querella y ya luego de varias vistas, la Fiscalía solicita orden de arresto. Esa orden de arresto tenía varios meses. Cuando por fin dan con la señora, el departamento eficientemente, tan pronto la contactó, pues procedió a arrestarla. Cuando la arresta, el Ministerio Público tiene 48 horas para solicitarle medida de coerción. Y ahí viene la preocupación de nosotros, en representación de los querellantes, actores civiles y la víctima afectada. Cuando eso sucede y ella es arrestada, la fiscal nos llama para celebrar una vista. Cuando nosotros vamos donde la fiscal nos dice, no, que ya el titular me quitó el expediente y ahora el expediente lo tiene el titular, el señor Milcíades Gómez, me parece. Guzmán. Él se apoderó del caso. Sí, celebró, no figura firmando ninguna de las actuaciones, porque en la solicitud de medida todavía lo firma la magistrada María Sánchez, que fue desde el inicio quien tomó el caso, que es adscrita a la Unidad de Violencia de Género de la provincia de Santo Domingo, que a través de ahí fue que se procedió todo el trámite. Y nos lleva a una vista donde están un sinnúmero de personas, los hijos, y esa vista duró desde las 9 de la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y por qué? En un conversatorio, casi un monólogo, donde él nos convencía a nosotros, los querellantes y víctimas, porque estaban también las hermanas que fueron que se querellaron cuando él estaba desaparecido, y él, de que la prisión preventiva no era la medida adecuada. ¿Y por qué? Amén de él, esto se trata de un simple problema intrafamiliar, pero él no ve la magnitud del hecho, él no ve la violencia, él no ve la situación mediante la cual se coartó su libertad ambulatoria, él no entiende el hecho como grave. O sea, de verdad que yo como abogado que manejo este tipo de casos, me resulta muy, muy sorprendente la fragilidad con la que el Ministerio Público como órgano acusador minimiza la gravedad de los hechos. Al punto de que en la solicitud de medida de coerción solicita presentación periódica a un hecho donde está demostrado, porque hay elementos de prueba suficientes. Está un informe psiquiátrico que se hizo a requerimiento de la Fiscalía, donde el señor Yapor no salió con ninguna condición psiquiátrica. O sea, te demuestra que ese hecho se llevó a cabo sin él estando en plena facultad. Correctamente. Pero además de eso, también hay un informe psicológico que respalda el psiquiátrico y dice que él no tiene ninguna afección psicológica ni psiquiátrica. Lo hizo la Fiscalía y lo hizo la clínica de la doctora Ana Simó, que emitió un informe donde efectivamente tú no eras una persona que tenía esas dificultades mentales que acreditaban la posibilidad de un internamiento involuntario tan violento como el que le sucedió a mi representado. Pero no solamente eso va más lejos todavía. Además hay videos,
porque el celular del señor Francisco fue enviado a la unidad forense correspondiente para extraer los videos y ya la memoria con los videos estaba disponible. O sea, el Ministerio Público ya sabía cuál era la participación de la señora Nancy porque se ven los videos limpiando el piso después que se llevan al señor. O sea, y se ve cómo se llevaron al señor. Pero también se identifican 3 personas que se ven clarito en el video. Y el Ministerio Público tiene esta situación desde febrero y no lo ha identificado. Y si fuera un hombre usted, ya usted estuviera con 3 meses de preventiva. Digo, a estos 3 meses que habrían pasado, sí, ya usted le habrían conocido ya el juicio de fondo. El juicio de fondo. Si en caso de habría sido usted del agresor. Y es allí donde yo reitero el llamado a la procuradora. O sea, esto es una carretera de doble vía, procuradora, Ministerio Público. Esto es una carretera de doble vía. Asimismo como condenamos la violencia machista, abusadora, perversa, maldita, asimismo también tenemos que condenar cuando pasa lo contrario. Ingeniero, recuerde usted cómo le trataban en esa clínica y las sustancias que a usted de manera indefensa le estaban inyectando. ¿Le rindieron un informe de todo lo que le pusieron a usted allí? Bueno, para decirte que cuando yo entré al centro, inmediatamente me inyectaban cada hora. Cada hora me inyectaban, a cada rato me inyectaban y volvía y me inyectaba. Y yo decía, ¿por qué me inyectan tanto? No, es así. No es así. Y después que me inyectaran, me daban un cóctel de pastillas. Un cóctel de pastillas que yo mismo lo vi y la conté. Digo, wow, 5 pastillas. Sí, tiene que bebérsela de una vez. De una vez. Y si yo no me la bebo, ¿qué pasa? Volvemos y la inyectamos. Y como ya me habían dado muchas inyecciones por el glúteo, por la nalga, digo yo, bueno, para yo coger de nuevo pullones, tengo que bebérmela de una vez para que yo... Eso era a cada rato los cócteles de pastillas y las inyecciones. ¿Y lo tenían a usted en qué condición? ¿Amarrado, acostado? No, me lo tenían... ¿Colocado con una esposa en una cama? No, ¿cómo lo tenían? Me tenían en un cuarto con una cama, pero el cuarto es lo que solamente había como una parte, como una endija. Como una endija. Okay. Me tenían o sea, que usted no tenía acceso a la luz solar. Bueno, algunas veces con las ventanas que habían de un sitio, pero era escasamente. Entonces, todo momento ahí usted con esa sustancia que le colocaron se sintió desorientado o no. Sí, algunas veces me sentía desorientado totalmente, otras veces me llegaba, me iba, y siempre me preguntaba la respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué la señora que era mi esposa ahora me hizo eso? Entonces, ahí vamos a esa parte, porque sostiene el Ministerio Público que la señora Nancy Estervina de Jesús orquestó todo esto para una repartición de bienes. ¿Qué usted nos puede decir sobre esa parte? Bueno, realmente el contexto es muy importante y es lo que la Fiscalía ha querido obviar, porque le quiere dar un tratamiento de un problema intrafamiliar. Y ha querido ver como que el señor tenía problemas con los hijos, con la esposa, y que la esposa cometió un error, un simple error, y lo secuestró y lo llevó a un centro psiquiátrico, lo dejó retenido, recluido, para salvar su familia, porque eso fue lo que decidió. La narrativa. Y ella misma lo confiesa, y la Fiscalía lo ve con toda normalidad. El mismo señor Milcíades lo ve con una normalidad sorprendente y dice, no, pero no pasó nada. Él duró 3 días solamente. Pero vamos a tocar el tema que tú bien dices. Realmente, lo primero que sucedió fue una demanda en divorcio. Cuando se interpuso la demanda en divorcio, el señor Fran se va de su casa. El señor Francisco ya no está en su casa, ya está en un proceso de divorcio que se va a culminar. Hubo varias reuniones en mi despacho donde fue la señora Nancy y se iban a firmar las documentaciones relativas al divorcio y a la partición y a todo. Se prepararon los acuerdos y ella nunca lo firmó. Pero ya él no vivía en su casa. Ya el señor López Yapor estaba fuera, haciendo su vida normal en un proceso de divorcio normal, confiando en que sus abogados iban a preservar sus bienes. Producto de esa situación, como la señora Nancy Estervina de Jesús Castro se encarga de la función administrativa, es la que maneja el dinero que entra a la empresa, y el señor López estaba en la calle haciendo las operaciones, el trabajo operativo. Entonces ya estamos en proceso de divorcio, lo que corresponde es paralizar los fondos, porque tenemos indicios de que la señora Nancy estaba distrayendo fondos de la empresa.
en un proceso de partición, en un proceso de divorcio. ¿Cuánto dinero Nosotros retuvimos inicialmente 140,000 euros. Oh, Dios mío, ingeniero. Posteriormente se paralizaron la cuenta de la señora cerca de aproximadamente 200,000 pesos. Que de 140,000 quedaron 200,000. No, Okay. se paralizaron los 140,000 euros. Después entraron dinero de otros proyectos y la señora Nancy, de manera desautorizada y sabiendo que hay un proceso, inclusive de disolución societaria, lo distrajo, lo sacó, hizo pagos de deudas, distrajo dinero que no sabemos a qué fines lo utilizó. El caso es que si a ti te demandan en disolución societaria, o sea, se te está diciendo que la empresa se va a liquidar, que se van a pagar la deuda, que eso se traduce en pagar la deuda y dividir lo que quede. Y el ánimo societario ya no existe y por vía de consecuencia vamos a cerrar las operaciones. Pero también me estoy divorciando y hay una partición de bienes en proceso. Y te estoy interponiendo medidas conservatorias para preservar lo que hay. Lo lógico es que tú no distraigas fondos. Lo lógico es que tú preserves tu 50% y llegue el divorcio, la partición y la división a un feliz término. Sí. Pero justamente en ese contexto, 2 días después de haberse celebrado una reunión en mi oficina, ella secuestra al señor López Yapor. Pero fíjese que ella, que supuestamente lo secuestra para cuidarlo, real y efectivamente lo hace después que él está divorciado, en proceso de divorcio, después que ya él no vive con ella, después de que él ya no hace vida con ella. Porque ¿por qué no lo hizo cuando estaban casados juntos y cuando compartían? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace la contraparte? Inteligentemente, haciendo su trabajo, porque tiene un caso difícil, presenta fotografías de él con sus hijos, con la señora Nancy, porque hay una situación incómoda. Realmente es la mamá de sus hijos. Pero eso no justifica que a una persona se le agrede de esa manera. O sea, la libertad ambulatoria de una persona es un derecho fundamental y no es un relajo. O sea, ningún ciudadano puede, de manera desautorizada, a una persona, sin tener una orden judicial y sin una autoridad, llevarlo en contra de su voluntad y recluirlo. Y mucho menos suministrarle medicación. Eso es algo difícil, ingeniero. Para el público, se trata de una constructora que tenían en conjunto. Para aquellos que desean saber, una constructora familiar que tenía agotado muchos proyectos y que ya estaba pues construyendo una reputación en el mercado de la construcción en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en Santo Domingo Este. Ingeniero, ¿cómo usted, primero, cuántos hijos usted procreó con la señora Nancy? Bueno, con la señora Nancy yo procreé 2 hijos, una hembra y un varón. Y un varón. Sí. Entonces, ¿cómo usted ve la actitud de ella? Yo recuerdo ahora en estos días que cuando la llevaban a la medida de coerción, ella dice que estaba actuando por recomendaciones de una hermana suya. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Eso ella se lo va discrepando y está diciendo situaciones que sucedieron muchísimos años atrás con respecto a situaciones que me habían pasado que no eran la de en este caso. Okay. Sí, entonces, y me resulta muy poco serio que el Ministerio Público en su solicitud de medida deposite, sacado de contexto, un WhatsApp donde su hermana le dice, diciéndole a su, en ese entonces, esposa, que tenían un problema marital, de separación, estaban teniendo muchas discusiones, le dice, mira, pero busquen ayuda. Vayan a un centro y busquen ayuda, que eso es lo que deben hacer las parejas. Si tienen diferencias, sí. Claro, pero lo sacan de contexto y lo colocan como que la misma hermana le estaba diciendo a él que él tenía problemas, pero estamos hablando de un suceso de hace años. Pero ¿y qué fue lo que pasó ahí, ingeniero, en ese momento, de ese suceso a la que hace referencia a su hermana? Bueno, que todas las parejas tienen algunas veces diferencias y algunas veces tienen discrepancias y pues mi hermana, como son familiares y se comunican en ese estado, mi hermana dijo, ubiquen algún centro terapéutico para que busquen ayuda. Para que busquen ayuda. Pero ¿y cómo usted ve esta acción de la que fue su compañera de alcoba, de vida, que construyeron juntos una empresa, que se desempeñaban? ¿Cómo usted ve esto, ingeniero? Bueno, ¿cómo te diría, José Peguero? Es bastante difícil, pero muy difícil externar
y buscarle un contexto a esa situación, yo veo que eso fuese algo que en la mente de una persona, de tu cónyuge, de tu persona que está acompañado por 24 años, sea tan maligna, tan perversa, tan atroz. Algunas veces me quiero como entrar en la psique de ella y ver qué fue realmente el motivo tan perverso y tan extraordinario lleno de maldad en hacerme esa parte a mí. ¿Y en qué momento usted sintió que ella cambió así? ¿O usted le vio algún indicio de maldad en sus años de matrimonio, en 24 años? ¿Cuándo ella cambió? ¿Qué le hizo a usted pensar ya finalmente que podía ocurrir algo? ¿O lo tomó por sorpresa? Bueno, habían sucedido algunas cosas que dentro de nuestro tiempo que estuvimos con las discrepancias muy fuertes, es posible que en algún momento yo hubiese podido notar de algún movimiento y alguna actuación de maldad de ella, pero con respecto a este sistema y a este proceso que pasó, que fue un secuestro, forma involuntaria, un rapto de forma involuntaria para un centro psiquiátrico, oye, yo no me lo imaginaba. La clínica le ha pedido disculpas, le ha ofrecido una compensación económica. ¿Qué ha pasado con ese centro clínico psiquiátrico que ya otras personas han tratado de contactar a esta plataforma para explicar que han llegado a esta clínica por la misma vía que usted llegó, lo cual a mí me preocupa, porque si a cualquiera, en el caso suyo, van a su trabajo, lo inyectan y se lo llevan, ¿qué puede pasar con cualquier persona en la República Dominicana, Quiñones? Realmente es atroz. Reitero mi preocupación de la normalización que le ha dado el fiscal titular Milcía desde la provincia de Santo Domingo a estos hechos. Creo que no ha profundizado lo suficiente de la magnitud, de la gravedad, de lo que significa coartarle la libertad ambulatoria a una persona y más en esas condiciones de ingresarlo en un centro psiquiátrico sin un diagnóstico médico, sin un requerimiento judicial específico, porque el protocolo para un internamiento involuntario es sumamente estricto, porque hay casos en los que se amerita. Hay casos donde hay un paciente con enfermedad mental que entra en crisis, que es un peligro para terceros, y tú dirás, yo no puedo esperar que salga una decisión de interdicción para intervenirlo. Entonces tengo que intervenirlo en contra de su voluntad porque está en medio de una crisis y le va a ocasionar daños a terceros. En esas circunstancias hay un protocolo. O sea, todos los médicos psiquiatras conocen el protocolo de internamiento involuntario, que dicho sea de paso es excepcional y para casos muy específicos. O sea, tú no puedes proceder a internar a una persona en contra de su voluntad violentando ese protocolo. O sea, sin un diagnóstico, sin un historial psiquiátrico. Porque es cierto que él vio a esa psiquiatra en una ocasión, hace un año, más de un año, por un tema de una relación de pareja que estaban buscando terapia y estaban buscando asesoría. O sea, que fueron en conjunto ustedes como pareja, sí, donde esa psiquiatra que después terminó internándolo usted. Sí, efectivamente. La cual emitió un informe que depositó en el tribunal, un informe donde ella trata de justificar los hechos y lo que te dice es, bueno, es que la señora Nancy vino con sus hijos y como vino con sus hijos y ambos me dicen que él está en esa situación, pues yo me vi en la obligación de autorizar ese internamiento. Pero ella no sabe que hay un conflicto con sus hijos, que son mayores de edad, y que hay una situación por el control de la empresa muy delicado, porque el hijo también trabaja en la empresa y no se llevan bien. Hay traumas de carácter intrafamiliar. Este es un caso complejo. Pero lo que no puede el Ministerio Público es pretender minimizar el hecho investigado de que ese señor fue recluido, fue reducido, fue violentado e ingresado a un centro psiquiátrico. Le suministran medicación para la esquizofrenia porque ya los récords médicos lo tiene la fiscalía. Y cuando se estaba conociendo la primera vista, en la fiscalía le dio una parálisis facial y hubo que salir corriendo con él. Sí, efectivamente. Cuando eso sucede, vamos a emergencia, al Centro Médico Moderno. Y ahí emiten una certificación de que muy probablemente eso se debió a la medicación que le estaban suministrando en la clínica Renove.
que no Él se puede pudo dejar de haber haber. tenido un Pero, ACV. pero usted por poco lo matan, ingeniero. Efectivamente. Y lo que yo me pregunto, y le pregunto al Ministerio Público responsablemente, ¿qué hubiese pasado si sus hermanas no salen a buscarlo? Si él no dura esos 3 días, si dura más, si dura 15, si dura 20, si dura un mes sometido a esa medicación. Entonces el Ministerio Público no me puede decir a mí, como me dijo el magistrado Milcíades, pero él nada más duró 3 días. Ahí no pasó nada. Para hasta un minuto que esté una persona en contra de su voluntad recluido en un centro psiquiátrico es demasiado. Hasta un minuto que usted dure en contra de su voluntad a un sitio que usted no ha autorizado que le lleven, un minuto es demasiado. Un minuto es demasiado. Imagínate entonces 3 días ahí encerrado. Sí, efectivamente. José, y llama mucho la atención también, y te lo digo, porque para mí esa vista fue algo desde el punto de vista jurídico, esa vista que celebró ese magistrado Milcíades fue un atropello. En esa vista nos quitan a los celulares. ¿Y A por todos. qué? ¿Pero y por qué? Nos quitaron los celulares a todos y me dicen que él acostumbra a esa práctica. Pero digo yo, si tú no te vas a pronunciar de manera incorrecta, si tú vas a hacer tu trabajo, tú no tienes temor a que te graben. Nadie lo iba a grabar, pero tú no tienes temor, porque tú vas a hacer responsablemente lo correcto. Pero nos quitan los celulares y nos atropellan. Y el atropello no fue un maltrato físico, no fue un maltrato verbal. Fue colocarnos en una condición de evidente parcialidad. O sea, yo no quisiera decir, porque no tengo elementos de prueba para demostrarlo, que él está respondiendo a intereses, pero no somos tontos y nos dedicamos a esto. Entonces, de manera sobre rogada, le solicitamos respetuosamente a la magistrada Jenny Berenice, al magistrado Camacho, que tomen cartas en el asunto. Ingeniero, ¿y en cuánto está valorada su compañía? En la compañía que crearon en conjunto, más o menos. Bueno, está valorado como algunos 60 o 70 millones. Y entonces, ¿cuánto quiere ella, ingeniero, de esos 70 millones? Bueno, por lo visto y los sucesos que han pasado, parece que lo quiere todo. Wow, ingeniero. Porque desde el principio lo que yo he estado preservado junto con mi abogado es preservarle a ella su 50% y preservar también mi 50%. Y no ha habido forma de entenderse. De ninguna manera. ¿Y por qué está el tranque, Héctor? ¿Por qué está el tranque? Porque ahí lo que procede es, esto es tuyo y esto es mío, a vulva vaya tu vida que yo hago la mía. Es lo que nosotros no entendemos. Y es el trasfondo de todo esto. Porque fíjese, y les repito, que todo sucedió cuando se tocó el tema económico. Tan pronto nosotros, como medida conservatoria, en un proceso complejo de partición y donde hay bienes importantes envueltos, hay propiedades con un valor exorbitante, hay dinero líquido, bastante, en la empresa y en las cuentas personales. Con todos esos factores, cuando yo procedo a paralizar los fondos, que la única, dicho sea de paso, que lo podía mover era ella, porque ella es la única que tenía acceso al tema económico, porque así se manejaron desde siempre. Tan pronto yo le pongo en peligro el poder disponer de esos fondos, es que al señor lo secuestran. Lo secuestran. Mire qué coincidencia. Y el Ministerio Público, en esa vista, el magistrado no quería que habláramos del tema económico, pero yo le decía, pero que hay sumas de dineros específicas que pudieron ocasionar, o el interés a tomarlas, pudieron ocasionar esta situación. Y él me decía, no, aquí no vamos a hablar de eso. Aquí no vamos a tocar el tema económico. Y yo, pero magistrado, hay cosas importantes, hay un contexto. Los delitos suceden en un contexto. No es lo mismo yo secuestrarlo a él que secuestrarlo luego de que me notifican una oposición a pago. O sea, hay situaciones que usted debe profundizar y nosotros estamos en la disposición de hacerle los planteamientos y darle los elementos de prueba que ya están depositados. Y no sirvió de nada. Y nos sorprendemos porque él lo que nos dijo en la vista es que él iba a pedir una garantía económica. Oye, eso. Pero ni siquiera pide la garantía económica. Una aseguradora para que pague 10,000 pesos y siga su vida. Lo que hace es que solicita, peor aún, presentación periódica. Pero nosotros depositamos responsablemente conversaciones de WhatsApp donde una de las testigos presenciales establece que ella y su familia teme de las represalias que producto de su apresamiento puede contribuir la señora Nancy a ellos. Nosotros depositamos ese WhatsApp para que el tribunal, que fue muy responsable, porque el tribunal
dictó una sentencia hasta cierto punto justa, porque él quizá diría, bueno, el caso amerita prisión preventiva, pero el Ministerio Público me está pidiendo la menos gravosa, que es presentación periódica. Y él fue más o menos salomónico, muy estricto también, y le dio prisión domiciliaria, le puso impedimento de salida y combinó una serie de medidas que le dio protección al señor Francisco. Inclusive luego de terminado el plazo de la prisión domiciliaria, él va a quedar con protección. O sea, el juez fue bastante ecuánime, bastante justo, bastante, entiendo yo, que apegado a la normativa procesal, que dicho sea de paso debe preservar la investigación, porque ellos presentaron arraigo. Pero la discusión no era si había o no había arraigo. Sabemos que ya tiene arraigo. Sí, no lo que ocurrió. Es preservar una investigación a la cual le falta mucho. Fíjese que hay 3 personas que todavía desde febrero, no obstante tener los rostros, la fiscalía ni siquiera ha hecho una sola diligencia para identificarlos. Ni ha allanado la clínica. Tiene los teléfonos de esas personas y no los ha llamado desde febrero. Tiene los teléfonos de la clínica y solamente celebró una sola vista donde fue el representante de la clínica. O sea, se le solicitaron diligencias investigativas y cumplió una que otra. Pero duró desde febrero hasta julio para solicitar los videos del teléfono del señor Francisco Yapor. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Que pase una tragedia? Sí. Ingeniero, ¿y de qué usted se está sosteniendo en este momento? Porque estos procesos legales le ocupan tiempo. ¿De qué usted se está manteniendo en este instante? Bueno, yo hago negocios aparte, yo hago asesorías técnicas y me mantengo siempre en cogiendo trabajos extras que me vienen llamando de personas de las asesorías técnicas. Del mundo de la construcción. Perfecto, sí. Sí, entonces, de verdad, Héctor, que yo me he quedado sorprendido con el tratamiento que se le ha dado a este caso. Me llena de satisfacción que nosotros le pusimos caso, atención, cuando nadie creía en esto, porque nosotros depuramos estos casos y sabemos de la responsabilidad tuya como abogado, por eso asumimos, y cuando vimos la denuncia y los documentos, dije, bueno, esto hay que darlo a conocer porque esto no es normal. El tiempo aquí termina dándonos la razón, muchos medios de comunicación quieren a usted entrevistarlo, yo le digo a sinceridad que vaya donde usted entienda, pero también los medios de comunicación en su cumplimiento social, ustedes tienen que abrir la puerta a las personas cuando se la toque, cuando se trate de estos casos. Inicialmente tocamos varias puertas, no con intención de presionar a la fiscalía, no con intención de presionar a los jueces, no con intención de crear una mediación que vaya a darnos una respuesta, digamos que como queremos. Nosotros lo que queremos es justicia, pero tú fuiste el único medio que nos abrió la puerta desde el inicio. Tocamos varias puertas y nadie las abrió. Vinimos aquí, tú nos abriste la puerta, te lo agradecemos. Producto de esta situación y de haberse hecho público, porque lo primero te recalco que nos dijo el fiscal titular de la provincia de Santo Domingo, el magistrado Milciades, es que él no cogía presión de nadie. Bueno. Que ni Jenny Berenice, ni Camacho, ni nadie le iba a meter presión a él. Eso fue lo primero que nos dijo. Y que si él tiene que desbaratar esa orden de arresto que ya había solicitado la otra fiscal que estaba investigando, él la desbarataba porque él era el titular y se hacía lo que él decía ahí. Pero no. Entonces nosotros nos quedamos como, de verdad que nos quedamos, realmente nos sentimos atropellados por esa forma. Pero seguimos la vista de manera respetuosa y en mi mente yo decía, pero caramba, si aún los medios haciendo voz y eco de esta situación tan grave que sucedió, la fiscalía no ha hecho nada. Porque realmente que ha sido negligente, ha sido lenta. Por ejemplo, esas personas pudieran estar fuera del país. Hace rato. Eso pasó en febrero y estamos en julio y la fiscalía ni siquiera sabe quiénes son. Sí, hace rato. Entonces, lo único que nosotros pedimos no es que nos favorezcan, es que se haga justicia y se aplique la norma. Claro. Y la calificación jurídica que dio el Ministerio Público, que fue precaria, de violencia intrafamiliar, que puede existir, claro que sí. Y es un caso notable de violencia intrafamiliar, pero ellos están viendo los videos, cómo se llevaron a ese señor. Ellos tienen un informe psiquiátrico que dice que el señor no tiene condición psiquiátrica, hecho a requerimiento del Estado a través del Ministerio Público. Entonces no hay justificación para que se lo llevaran y el Ministerio Público está de brazos cruzados. Nosotros creemos firmemente que el poquito avance, que es muy poco, desde febrero hasta la fecha, que se ha hecho ha sido gracias a que medios responsables como tú se han hecho eco de la situación. Sí. Lamentablemente, uno quisiera decir que no, que este tipo de presión, porque yo, como jurista al fin, no creo
en la presión que establecen los medios a los jueces. Los jueces tienen que aplicar la ley, independientemente del eco y de lo que digan los medios, y que a veces tienen la razón y a veces no, porque una cosa es la realidad jurídica y una cosa es la realidad social. Ahora bien, si no es por ustedes, este caso quedaría impune. No, y que el Ministerio Público tiene que tener el principio de objetividad, que eso no se puede violar para entonces todos los casos que reciban. Ingeniero, entonces usted todavía recuerda ese trago amargo o lo ha superado con la terapia. Bueno, he tratado de superarlo con la terapia, vamos avanzando lento, pero estamos en eso, pero todavía siguen esas escuelas, todavía permanece ese momento tan trágico pasado en mi vida que yo no se lo desearía a nadie que pasaran por ese proceso. Porque la verdad que subsanar eso, primero hay que agarrarse de Dios, pero subsanar eso es bastante difícil. Bueno, imagínense ustedes, señores. Yo de verdad no quiero que esto se convierta en una norma. Y quienes hayan pasado por situaciones similares, no tengan temor en contar sus historias. A pesar de que por ahí viene una ley mordaza, donde para conocer estos casos será casi imposible sin que me metan preso, pero yo voy a continuar haciendo mi trabajo, no importa, que hagan lo que quieran. Para eso nacimos un día y vamos a partir un día. Pero miren algo, ojalá que esto no se convierta en una norma en la República Dominicana, porque estoy viendo indicios de casos recurrentes que se han dado de manera similar como al ingeniero. Entonces, si esto se convierte en una práctica recurrente ante la mirada indiferente de la justicia, aquí van a pasar muchas desgracias. Pero cuando una sociedad está desprotegida en materia institucional, solo nos queda la protección divina y la protección terrenal. Eso es lo único que nos queda, porque de verdad están llevando al pueblo a un callejón sin salida. Y reitero, de haber sido lo contrario, ya usted se estaría pudriendo hace rato en prisión. Entonces no hay principio de equidad. Así que gracias, Héctor, por venir. Gracias, ingeniero Francisco, por venir al espacio. Y entendemos que la justicia, para que prospere en una sociedad, lo primero que tiene que ser es justa. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.